El Morning. Qué mejor que hablar de esos datos históricos con alguien que tiene la experiencia y sobre todo pues las palabras para poderlo entender también, ¿verdad, Danilo? Cómo se va manejando nuestra historia y sobre todo saber cuál es la historia o el origen de la tradición de los Reyes Magos. Y como tenemos ya a la vuelta de la esquina también la festividad de los Reyes Magos, que está cargada de tradiciones, ¿verdad? Y por supuesto, qué mejor que tener por acá a nuestro invitado especial en esta mañana, al licenciado, historiador, magíster Walter Gutiérrez. Walter, bienvenido. Gracias, Sharon. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Danilo. Buenos días a todos. Bueno, pues estamos a punto de llegar a un día clave dentro del ciclo navideño, ¿sí? Porque estamos justamente dentro de este periodo que nosotros lo vemos así, a veces muy comercialmente, sí. Es el ciclo de Navidad que se cierra con los Reyes Magos, pero también tenemos que tener claro que el ciclo litúrgico católico, que es el que le da vida, el que alimenta, diríamos, teóricamente todos estos periodos, pues también está por llegar a su fin, porque se termina con la fiesta católica del bautismo de Jesús, que es un poquito después de la Epifanía, una semana después de la Epifanía. La Epifanía son los Reyes Magos, pero entonces estamos justamente en ese momento final de este ciclo litúrgico, pero también de este ciclo de celebraciones y comercial. Por algo también se conoce como, pues eso es mexicano, como lo dije hace un momento, la vuelta de Guadalupe Reyes, ¿verdad? Que nosotros pues, la tenemos muy presente porque es el periodo de la fiesta, del beber, del comer, que si bien es cierto el nombre Guadalupe Reyes sale de México, también se utiliza mucho en Guatemala. Claro, ¿verdad? Que hemos estado platicando justamente por ser países hermanos. Hay mucha similitud, digamos, en celebraciones y festividades también, ¿verdad? Claro, la otra vez por ahí se nos quedaba en el chat, ¿verdad? En el tintero. Alguien decía, pero ¿por qué tanta similitud de México con Guatemala? Y lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que el área geográfica, por lo menos más de la mitad de México y toda Guatemala está en la misma unidad que se llama Mesoamérica. Y entonces tenemos el mismo tronco común cultural. Nuestro alimento es exactamente el mismo y tiene un valor no solo alimenticio, sino sagrado, que es el maíz, y lo compartimos perfectamente con ellos. Y de ahí tenemos muchas cosas, ¿verdad? Los ciclos rituales anteriores a la llegada del cristianismo y después, por supuesto, el cristianismo. Eso nos hace muy similares. Entonces tenemos cosas que nos atan y nos hacen muy semejantes. Ahora, con los Reyes Magos hay una cuestión interesante. Nosotros hemos perdido mucho de esa tradición, mientras que ellos no. Ellos siguen teniendo a los Reyes Magos como una fiesta importante. Es más, los regalos no se dan en Navidad, se dan en Reyes, exactamente. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque los reyes lo que hacen son llevar regalos. Exactamente. ¿Y qué regalos llevaban los Reyes Magos? Bueno, fíjense que esto también es interesantísimo, porque nosotros tenemos como fuente para todas estas creencias, estos mitos, tenemos como fuente los evangelios, ¿verdad? Pero los evangelios son poco claros para dar este tipo de detalles. Nosotros como historiadores sabemos que entendemos que los evangelios lo que hacen es hablar en clave, ¿sí? Y dan muchas cuestiones que son simbólicas. El hecho que sean 3 tipos de regalo, ¿verdad? No significa que hayan sido 3 regalos o que hayan sido 3 personas. Los evangelios dicen, llegaron unos magos de Oriente y llevaron, y menciona 3 tipos de regalo: oro, incienso y mirra. Y como son 3 regalos, asumimos que son 3 personas, pero eso no es un hecho. O sea, asumimos. Asumimos. Danilo, y justo nos estaban diciendo de que existía un cuarto rey mago, ¿verdad? Que había una película que hablaba de un cuarto rey mago, ¿eso es cierto? Exactamente, hay un cuarto rey mago porque, pues primero no sabemos cuántos eran. Sabemos que eran 3 dones, pero no 3 personas. Nos vendieron la idea de que era Melchor, Gaspar y Baltasar. Es más, tienen nombres que también son creados por la tradición en la Edad Media. Ya. Es más, hay un datito sumamente interesante. Nosotros hasta le asignamos un color de piel a cada rey. Exacto, ¿verdad? El rey blanco, el rey moreno y el rey negro, le decimos. Bueno, pues hasta el siglo XV no hay 3 colores en reyes, hay un solo color, ¿verdad? Es en el siglo XV cuando empiezan a aparecer
representaciones de los reyes con colores de piel diferentes. Ahí empezó la inclusión entonces. Ahí sí, es que estas cosas que a nosotros nos parecen tan modernas, pues tienen sus raíces bastante atrás. Ahí empieza una inclusión, empiezan a tomar el color de la piel de la población africana para incluirla dentro de ese relato. ¿Por qué? Porque la epifanía quiere decir manifestación, tiene que ser universal. Y entonces en ese momento caen en la cuenta que el universo no solo es Europa ni solo es el Oriente Medio, sino es el Asia y es el África. Entonces también se incluye por eso se incluye en esa de esa representación. forma. Exactamente. Pero bien podríamos decir entonces que no eran 3 Reyes Magos. Sí, no podemos afirmarlo, no podemos afirmar que sean 3, por lo tanto, esa idea de que haya un cuarto, ¿verdad? Que es una película muy bonita, ¿verdad? Se recuerdan ustedes que iba el rey, se perdió porque se distrajo atendiendo una cosa, atendiendo otra, atendiendo necesitados, aparece hasta cuando Jesús se muere, llega 33 años después a ver a quien iba a visitar en teoría. Esa leyenda lo que hace es diríamos dirigir la mirada a que hay que ver no solo al Dios, sino también al prójimo. Entonces, qué bonito. En realidad es un trasfondo de un mensaje diferente. Ahora, esa es una leyenda que surge pues hace muchísimo, estamos hablando de la Baja Edad Media, ¿verdad? Entonces ahí empiezan a haber fuentes que no están dentro de los evangelios, pero que son tomadas como relatos sanos, ¿sí? Ok. Variables de una tradición que tiene pues mucho más tiempo. Qué interesante, Qué los bonito. datos sanos para una tradición que prevalece hoy por hoy, ¿verdad? Una tradición que perdura con el tiempo, porque si bien es cierto en Guatemala yo creo que se ha ido como rescatando un poquito esa tradición y hoy por hoy suena un poquito más, ¿verdad? Sí, porque yo de jovencito no recuerdo haber celebrado lo de los reyes. Sí veía las caricaturas, pero nunca de joven lo dejar celebré los como zapatos tal, y hasta saber qué va ahora a venir. de grande. Ajá. Bueno, yo creo que hemos pasado en la cuestión de los Reyes Magos por varios episodios, ¿no? Una parte donde todavía teníamos presente el tema de dejar calcetas y calcetines en el árbol. Es cierto. Eso a mí sí, yo todavía sí lo pasé. Y que le dejaban a uno dulces. Sí. No los regalos, porque los regalos ya los había traído Santa Claus. Este es el caso guatemalteco. Ajá. Pero de pronto eso se fue desapareciendo, ¿sí? Y ahora lo que tenemos es un repunte de la fiesta, otra vez gracias a la presencia de un elemento que no es guatemalteco, sino que es mexicano, que es el tema de la rosca, ¿verdad? La rosca de Reyes. Que la rosca de Reyes lo que ha permitido es volver a tener presente la fiesta como tal, pero un hecho significativo que es el de compartir en familia o en amigos una tradición que implica prolongar la fiesta más tiempo, porque ustedes me ayudarán acá, pero cuando le sale en la rosca el niño, usted se ve obligado a algo. Los tamales del 2 de Candelaria. Los tamales del 2 de Candelaria. En Guatemala el 2 de Candelaria ya se había olvidado. Sí, es ¿verdad? cierto. Ya se había olvidado. Es cierto. Y ahora, gracias a que el que le sale el niño el día de Reyes tiene que llevar los tamales el 2 de Candelaria, nos volvimos a recordar que la fiesta antiguamente, antes del Concilio Vaticano II y hace mucho tiempo en nuestro país, terminaba hasta el 2 de Candelaria. Y el 2 de Candelaria se podría decir que es la finalización de toda esta temporada navideña. Así es. Ahí es el cierre. Ahí era el cierre total, ¿verdad? Okay. Se desmontaban los nacimientos, se comían estos tamales, porque se hacía una novena, no porque nos salía el niño en la rosca, porque eso es más nuevo y no es guatemalteco, pero ahí estaba el final de la tradición navideña guatemalteca, un ciclo larguísimo, el 2 de Candelaria. O sea que todo enero pasa el nacimiento. Todo el enero pasaba el nacimiento, o sea, el ciclo era muy grande, comenzaba el 7 de diciembre y terminaba el 2 de febrero, ¿verdad? Entonces, era un espacio temporal donde todo tenía ese sabor a Navidad. Hoy ya nos parece un poquito muy largo. Sí, aparte muy largo, ya el olor a Navidad ya dentro de unos días ya va a empezar a desaparecer de los hogares. Pero volvemos con el tema, la rosca de Reyes, es decir, la celebración de los Reyes Magos, nos trajo de vuelta la existencia de ese 2 de Candelaria, que aunque ahora ya no se respete que haya nacimientos y árboles todavía puestos, la gente pues los ha vuelto a tener en la mente. Normalmente, ¿cuándo es ahora que la gente desmonta todo? Bueno, esto depende mucho de las diríamos,
relaciones adentro de los hogares, ¿verdad? Hay muchas personas que el 2 de enero ya están desmontando todo, ¿verdad? Lo vemos en los centros comerciales incluso, ¿verdad? Sí, totalmente. Ya no hay nada de Navidad. El 26 de diciembre ya no hay nada. Ya no hay nada, exactamente. Entonces, en los hogares empezamos a ver que se van retirando desde el 2 de enero en algunos casos después del 6 y por ahí van finalizando todas las... Sí, porque ya como que están en el colegio y Navidad como que ya no es ya coherente. No. Saben que yo me recuerdo que, digamos, nosotros como familia siempre hemos celebrado los Reyes Magos por la ubicación donde vivimos, que es mucho de tradición de barrio, donde por ejemplo se da todavía la procesión de la Virgen. Yo creo que así le llaman la Virgen de los Reyes Magos. Sí, en el Guardaviejo, la Virgen de los Reyes, porque está justamente puesta en esa fecha. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque pues la Inmaculada Concepción fue en diciembre, pero en nuestro país, por cuestiones que tienen que ver con las actividades productivas, las fiestas de la Virgen abarcan desde octubre, con la Virgen del Rosario, llegan a diciembre con la Inmaculada Concepción, pero se extienden hasta enero, justamente porque estos meses son meses donde no hay cultivos, no hay siembras, entonces las personas se pueden dedicar a estas fiestas. Y entonces vemos fiestas patronales, por ejemplo, esta de la Virgen de los Reyes del Guarda, tenemos la de Don Bosco que acaba de pasar, que fue la del 1 de enero, tenemos la de Amatitlán, que es el primer lunes de enero, tenemos la de Morenos, que es en Mixco, que es el último domingo de enero, es decir, están extendiendo estas fiestas hasta ese mes, ¿verdad? Porque son meses que pues normalmente no había una actividad tan fuerte productiva. Hoy pues tenemos el asunto del tema de los niños regresando al colegio, pero en otro tiempo no, y entonces eso hizo que las fiestas se extendieran durante el mes de enero. Qué excelente. Hablando un poquito de las tradiciones, que lo volvemos todo fiesta para poder convivir, tal y como lo decía Walter, ¿verdad? Una convivencia familiar, con amigos y la rosca, pero todo tiene un significado, y digamos, el niño escondido en la rosca tiene el significado de lo que nos dice la historia de que se estaba escondiendo al niño en aquella época. Claro, tenemos que tener presente que aquí hay como traslapes, ¿no? De historias. Tenemos, por ejemplo, a este niño que el 28 de diciembre tuvo que ser ocultado porque es la persecución de Herodes, que estamos hablando de que todos se juntan en un periodo muy pequeño de tiempo, muy pero corto, que vuelvo a repetir, el Evangelio en realidad lo que da son claves, ¿verdad? Son signos, no es un calendario. Pero si tenemos una persecución de Herodes, una matanza de los inocentes y una huida a Egipto, hay una idea de ocultar al niño, ¿verdad? De defenderlo, de protegerlo, ¿sí? De ahí sale, por ejemplo, esa hermosa tradición de la valvanera, que es así se llama en el mundo católico, pero que es el aparecimiento del árbol de la canela. Cuando la Virgen va huyendo de los soldados. Ay, sí, eso ¿verdad? me pareció genial. Ajá. La Virgen se para porque se siente ya casi que la alcanzan, le ruega a Dios que la proteja y un árbol le escucha el ruego y el árbol se abre. La mete adentro, los soldados pasan y cuando ella sale del árbol, el árbol toma su olor y entonces se convierte en el árbol de la canela. Por eso la canela huele tan agradable. A todos delicioso. Nos gusta el olor de la canela. O sea que la Virgen huele a canela. Ese sería la idea, ¿verdad? En algunas otras tradiciones dicen que es el romero, ¿verdad? Pero eso dependerá del lugar donde es tan importante una cuestión como esta. Por ejemplo, esta nace de la idea de que la canela es tan importante como especia, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, esto nos va dando más y más riqueza al ciclo tradicional. De ahí viene el hecho de ocultar al niño y de ahí viene el hecho de que el niño esté oculto dentro de la rosca, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, estamos relacionando la tradición o el pasaje de la huida de Egipto, de la matanza de los inocentes, con la de los magos de Oriente, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues ahí vamos, ¿verdad? Creando pues una serie de mitos que se van perpetuando y se van reproduciendo en las sociedades, como lo que nos está pasando en este momento. Exactamente. O sea que cuando nace Jesús hay muy poco tiempo cuando lo empiezan a perseguir, es decir, para esa época se riega muy rápido de que nació el Salvador. Es que tenemos que tener e insistir en esto, ¿no? No es un calendario, porque si nos damos cuenta, y si fuésemos así como muy rígidos o muy cuadrados, ¿verdad? Jesús nace el 25 de diciembre. El 28 es la matanza de los inocentes. Y el 6 de enero es la Epifanía, son los magos. Ahí hay un descuadre, ¿verdad? Totalmente. Porque
La matanza de los inocentes se produce, según el relato evangélico, después que los magos van a Belén. Ajá. Y si se dan cuenta, en el ordenamiento el calendario está antes, ¿verdad? Ok. Porque vuelvo a repetir, no es un calendario. Exacto, ¿verdad? sí. O sea, no podemos, nosotros si nos ponemos pues así con lupa a ver las cosas, nos damos cuenta que no hay ninguna relación entre los tiempos, ¿verdad? Sí, los tiempos no son exactos, sino son es una exactos, idea de ¿verdad? cómo fue pasando los Además, hechos. tendríamos que recordar siempre, ¿verdad?, que el 25 de diciembre es una fecha que la Iglesia Católica puso ya después de un buen tiempo, ¿verdad?, para poder fijar una idea de cuándo nace Jesús, porque no existe. ¿verdad? No existe una fecha. No A existe. ciencia cierta, sí, específica. No existe no. en los evangelios, no existe, ¿verdad? Entonces, lo que pasa acá es que tenemos que ver cómo el cristianismo se va relacionando con el mundo para poder ir fijando sus tiempos. Y también, ¿por qué no decirlo? Ir sustituyendo fiestas, ¿verdad? Ya, ajá. Porque ante un calendario tan fuerte como el calendario romano, que está lleno de fiestas dedicadas a sus dioses, había que ponerle encima al otro. Y ustedes saben lo difícil que es cambiar costumbres, ¿verdad? Sí, porque ahora que nos digan el 28 ya no va a ser el 28, sino va a ser después del Reyes Magos, entonces va a ser como en enero. Ya es como que... Exactamente. Raro, ¿no? Y lo que pasa es que, recuérdese usted de una cosa, toda la vida de Jesús tiene que caber en un año. Entonces, totalmente, ¿verdad? Porque tiene que es llevar un sus ciclo, tiempos. es un ciclo que se va repitiendo. Entonces, por ejemplo, Ajá. cuando alguien dice no tienen ni 40 días y ya lo quieren matar, lo que pasa es que no es un tiempo calendárico, ¿verdad? Es representativo. Es un tiempo ritual representativo, exactamente. Ah, qué interesante eso. Entonces, el miércoles de ceniza, ¿verdad?, ya está, digamos, presagiando el tiempo de la muerte y la resurrección, porque la luna llena se corre esta vez, ¿verdad? Vamos hacia adelante y es muy temprano, y como la Pascua tiene que caer muy cerca de la Pascua judía, pues entonces obviamente acorta los tiempos. Entonces no es que vayamos a coincidir nada, ¿verdad?, temporalmente, sino que tenemos que ajustar el calendario de forma que en un año quepa toda la vida de él. Me encanta, qué y eso interesante. nos viene a reafirmar a nosotros que sí, los datos históricos nos están dando, y en este caso, como las fechas y todo, es un panorama general de cómo pudo haberse desarrollado. Sin embargo, no es a ciencia cierta exacto, tal cual, porque no hay datos específicos que lo respalden, ¿verdad? Así es, así es. Incluso estamos pensando que Jesús nació en el 0, ¿verdad? Ajá. Ahí hay un pequeño desfase de 4 años, porque cuando Jesús nació estaba gobernando Herodes el Grande, Ajá. pero Herodes el Grande se muere antes del 0. Entonces quiere decir que en realidad no en la estaba. era cristiana tuvo que haber comenzado antes. Sí. 4 No me años cuadra, antes. No ¿verdad? cuadra, exactamente. Ajá. Esas son las cosas que de pronto en historia se tienen que corregir. Ahora, lo que pasa es que las sabemos en historia, pero no nos vamos a poner a hacer un reajuste de toda la Exacto, era, sí. era cristiana. Vamos Sí, porque a empezar entonces a hacer ajuste de estuviéramos ciclos. empezando el 2028. Exactamente, porque Jesús efectivamente es altamente probable por la historia y por los datos que tenemos que no nació en el 0, nació en el -4. -4. En el -4. Oh, qué interesante. Y obviamente con toda esta información y hablando de las fechas específicas, porque ahorita estamos con toda la finalización de la temporada navideña, ¿cuál es el significado, según ustedes los historiadores, de la importancia del Día de Candelaria, digamos, en la tradición católica? Bueno, la Candelaria es importante porque la Candelaria habla de purificación. Ah, ¿verdad? muy bien. La Candelaria es la purificación de la Virgen María. Ujú. La religión judía, y eso pasa después a la religión cristiana, habla justamente de que la mujer se purifica después de un parto, ¿verdad? Aquí el tema es que la Virgen no tenía que purificarse nada porque en el tema católico María no tiene ninguna mancha, entonces simplemente se está cumpliendo con una tradición que pasa del mundo judío al mundo cristiano. Y entonces esta fiesta de la Candelaria, donde se prenden velas justamente para llevar al niño al templo, lo que está haciendo es modificar ese tema de que hay necesidad de purificarse, sino más bien de proclamar la luz que viene de Cristo, ¿verdad? Qué bonito. Cristo que entonces es presentado en el templo
Y entonces su mamá, ¿verdad?, al llevar estas velas, extiende esta luz que sale de ese hogar hacia todo el mundo. Es un significado muy bonito, ¿verdad? Lindo. Poco conocido, creo Exacto. yo, a estas alturas ya es poco conocido, pero que gracias a la rosca de Reyes, pues otra vez está saliendo al tema, y entonces motiva la curiosidad, ¿verdad, Sí, Sharon? sí, Porque totalmente. estoy seguro que tal vez nosotros partimos la rosca, la partimos ahora en los lugares de trabajo, lo partimos en las universidades, lo partimos en todas partes, pero no nos recordábamos de la Candelaria. Sí. Y ahora pues está saliendo y es bueno y es bonito volver a conocer la fiesta de la Candelaria. Que la fiesta de la Candelaria es una fiesta muy antigua, pero nunca fue tan extremadamente conocida como puede ser, por ejemplo, la Concepción o la Asunción. Ok. Y eso es lo interesante y lo que se está rescatando hoy por hoy, ¿verdad? Lo que nos hace el link directamente desde el 6 de enero al día 2 de Candelaria. Para esta fecha, me imagino yo que hay actividades también, procesiones. Claro, la Candelaria tiene patronazgos muy interesantes en nuestro país. Por ahí voy a estar yo el 1 de febrero en el Museo de la Merced, en una conferencia que hacen justamente por la Candelaria. Y el tema va a ser justamente las imágenes de la Candelaria en el interior de Guatemala. Tenemos candelarias muy importantes. La Virgen de Chiantla, que es famosísima en todo el país, porque le decimos la Virgen de Plata, pues es una de las vírgenes históricas importantes. Pero también tenemos en Mazahua, tenemos en San Lorenzo Suchitepeques, y lo interesante es que son mucho de la costa. Mucho de la costa. Qué interesante. Entonces, pues sí, tenemos fiestas titulares, tenemos procesiones, tenemos novenarios que se siguen haciendo en honor a la Candelaria. Y digamos que hoy por hoy se podría rescatar algún ritual que podamos hacer como todos los guatemaltecos, de encender una vela, los que somos creyentes y sí, ¿verdad? De hecho se hace una pequeña oración que está contenida en los novenarios de la Virgen de Candelaria. O sea, tenemos que ir a conseguir nuestro novenario, los que nos guste hacerlo, y ahí hay un ritual de velitas, ¿verdad?, de candelas. Ahora, hay que pensar que también nuestras tradiciones se van amoldando, ¿verdad?, a las situaciones, y efectivamente, pues usted lo dijo muy bien, ¿verdad?, los que creemos haremos esto, pero los que no tienen una cuestión muy interesante, que es pensar en la luz, ¿verdad? Pues sí, eso es para todos. Exacto, ese significado de la luz, de la luminosidad, de pensar justamente en llenar de vida un espacio oscuro, pues es muy interesante también, ¿no? Y eso está justamente relacionado con la Candelaria. Ay, qué ¿verdad? interesante. Con las candelas, con las velas, con la iluminación. Que nos llegue la luz, y sobre todo en estos tiempos a un país tan maravilloso como es el país de nuestro, ¿verdad?, Guatemala, que creo que tiene mucha luz, pero que a veces se nos va apagando la llamita por muchas circunstancias, ¿verdad? Ya sea a nivel general, pues estoy hablando como país, pero que también puede ser una oportunidad para encender esa luz que tenemos como guatemaltecos, ¿verdad? Claro, yo creo que esa sería como el reto de hacer de una fiesta muy antigua, pues algo que pueda ser más amplio, ¿verdad? Excelente. Yo tengo dos preguntas con respecto a la Virgen de Plata y a la Virgen de Guadalupe, y a todas las virgen que se refieren. ¿Siempre es la misma? ¿Se llama diferente o son diferentes? Sí, claro, una vez la identifiquemos como la Virgen María de Guadalupe, María de Candelaria, María de la Concepción, estamos hablando de la misma Virgen. Okay. Lo único que cambia es el momento histórico. Voy a usar ese término histórico, pero tal vez el término sería ese momento religioso que está viviendo ella, ¿verdad? Okay. O bien el momento que se le adjudica, podríamos decir, por ejemplo, ¿verdad? La Virgen del Rosario es una virgen creada especialmente por los dominicos para reflejar su identidad de dominicos. La Virgen de Guadalupe es una virgen creada a partir de la idea de la necesidad de un referente local, en este caso mexicano, ¿verdad? Pero estamos hablando de la misma mamá de Jesús. ¿Sí? Okay. Lo que pasa es que se le dan muchos nombres según el lugar, según el tiempo, según el pasaje. Por ejemplo, la Virgen de Dolores es la Virgen que está acompañando a Jesús camino al Calvario, pero es la misma Virgen María. Eso no sabía yo, tenía esa interesante, muy bien, yo Danilo. Pensé que eran muchas vírgenes. Y así hay muchas personas que también... Porque como también está ahí una historia de no sé quién y las 11,000 vírgenes, dije yo capaz. Claro, pero es que hay que distinguir que una es la Virgen María, Madre de Dios, que tiene todo este montón de advocaciones, de títulos, de patronazgos, y otras son las mujeres que, siguiendo ese modelo, han sido canonizadas a través del tiempo.
Ok. Y la segunda pregunta que yo tenía es si en la historia se habla de que cuando José se enteró de que estaba embarazada María, ¿él qué dijo? O sea, ¿dudó de ella, se enojó o cómo fue que creyó en ella? Bueno, esto sí está narrado en el Evangelio. Okay. Esto está narrado en el Evangelio y la solución que da el Evangelio es que un ángel le habla en sueños. Bueno. Entonces él se despierta y ya tiene claro qué es lo que está pasando. Sí, porque si no, ¿cómo así? ¡Qué maravilloso! Claro, imagínense ustedes, en ese tiempo todavía era mucho más duro, ¿verdad? Totalmente. Que una mujer estuviera embarazada. Sí. Fuera del matrimonio. Y por la localidad que también tremenda. era, ¿no? Que supongo yo que por ahí eran como que muy machistas para esa época. Bueno, esto es, recordemos que una vez en la historia aparece el sistema del patriarcado, esto es general para todos, no es que alguien sea más o que alguien sea menos. El patriarcado dice eso y eso prácticamente es general en cualquier cultura. Lo que sucede acá es que, pues, evidentemente la figura de San José está vista como una figura también escogida, buscada, para poder respaldar ese trabajo que tenía que cumplir Jesús. Entonces, el ángel lo que hace es dejárselo claro, dejárselo claro. Y eso sí está en los evangelios. ¡Qué bonito! Miren, por acá que nos habían preguntado también sobre los aspectos de los platillos o la comida tradicional asociada con la festividad de los Reyes Magos y el 2 de Candelaria. Bueno, aquí creo que es relativamente fácil porque tenemos el mismo menú de la Navidad, ¿no? ¿Qué tenemos para estos días? Tenemos tamales, así que si todavía les caben más tamales, podemos seguir comiendo más tamales. Por ahí oí que le estaban preguntando aquí a Danilo cuántos había comido. Ya perdió el conteo, pero licenciado, ¿cuántos lleva? Bueno, yo llevaré como 3, a mí me gustan, pero no soy de tantos tamales, pero sí, me ofrecen un tamal negro, pues seguramente esos tamales son... ¿le gustan los dulces? Sí, son una exquisitez, la verdad me parecen una genialidad de la cocina guatemalteca. Y luego tenemos el tradicional ponche, ¿verdad? Que es una receta... No voy a decir que es exclusiva de Guatemala porque no tengo muy claro las variantes chiapanecas de esta bebida, pero sí creo que es algo muy regional, ¿verdad? Este ponche que se hace con frutas tropicales, porque si ustedes se recordarán, es una mezcla de piña, de pronto lleva coco, pero de pronto aparecen algunas semillas que nos hablan de nuestra tradición hispano-musulmana, ¿verdad? Que son las especias que lleva clavo de olor, lleva pimienta, tiene mucha canela, eso evidentemente es hispano-musulmán, y de pronto se le adorna ahí con algunas cositas como semillas de origen europeo. Entonces es una bebida muy tradicional nuestra, el ponche, y que son las 2 comidas tradicionales de esta temporada, y que se extienden hasta la Candelaria. A mí me da mucho la atención porque, por ejemplo, en este año 2024, cuando la Candelaria va a quedar casi que a una semana de la Cuaresma, vamos a seguir comiendo tamales y ponche prácticamente en febrero, y ya a las 2 semanas nos van a tocar las pacayas envueltas en huevo con el pescado envuelto en huevo, que ya es la comida del viernes de Cuaresma, porque evidentemente tenemos comidas para cada periodo de nuestros ciclos rituales, así que pues eso toca. Y por supuesto la famosísima, ahora la estrella, que es la famosa rosca de Reyes, ¿verdad? En algunos casos con relleno de crema pastelera y en otros sin relleno, pero que volvamos con que esto pues es un pan muy tradicional de la cocina centro-mexicana, porque no es ni de todo México, es centro-mexicana. Estamos hablando de la Ciudad de México. No, de la Ciudad de México. Del centro de México. Del centro de México. Y que también tiene sus referentes en Europa, ¿verdad? Tenemos pequeños roscones en Alemania, en España, en Austria, en Portugal, que están justamente refrendados en la rosca mexicana. Si bien es cierto, lo habíamos platicado, que comercialmente también se dio un boom, pero que si nos está sirviendo para rescatar la historia, bienvenido sea, porque hoy por hoy pues vemos que más panaderías están ofreciendo una rosca de Reyes, ¿verdad? Y eso también vino como a avivar ese sentimiento de convivencia. Claro, creo que no podríamos nosotros menospreciar un aporte de este tipo, ¿verdad? Si bien es cierto, y lo hemos repetido aquí un montón de veces, ¿verdad? En este programa y en otros, es un aporte foráneo,
no significa que sea malo, ¿verdad? Hay cosas que son aportes. Exacto. De hecho tendríamos que recordar que nuestro ciclo, ¿sí? Nuestro ciclo ritual, el que va durante todo el año, es un ciclo que está combinando especialmente todo el aporte cristiano, occidental, que viene ¿por quién? Por España. Entonces tampoco podríamos decir que, o abstraernos y decir con mucho purismo que no vamos a tomar algo que sea de México. Sí. Si ya tomamos lo que fue España. Claro que no es que lo hayamos tomado porque hayamos querido. Fue impuesto, ¿verdad? Ajá. Pero de alguna manera sí lo hicimos nuestro. Totalmente. O sea, la población guatemalteca, si decimos, fue impuesto, pero también fue muy bien asimilado. ¿Por qué? Porque nuestras costumbres mayas también tienen cosas que fueron muy bien absorbidas y muy bien dispuestas por el cristianismo. Por lo tanto, si hoy nos están proponiendo esta recuperación de estos panes especiales, porque sí es cierto, hay si lo acabamos de mencionar, que hay un pan especial en Alemania, en Austria, en España, quiere decir que en la época de la colonia seguramente también hubo alguna receta especial de un tipo de pan que se compartía en el Día de Reyes. Ay, qué bonito. Por acá dice, excelente todo el conocimiento que posee Walter y que nos comparte. Preguntan si licenciado habla de esos temas en sus redes, dice, y si nos podría brindar la información de redes sociales para seguirlo. Bueno, yo aparezco en todas las redes como Quique Gutiérrez, Quique con K, K-I-K-E, Gutiérrez, sin Z ni S. Así estoy en Facebook, en Instagram y en... ¿Qué me falta? Twitter. Y en TikTok también. Normalmente buenísimo. Yo publico cosas que tienen que ver con arte. Excelente. Cuestiones de arte religioso, de arte popular, que son lo que más me gusta, y es lo que hago en la Universidad de San Carlos. Pues yo soy el catedrático de las historias del arte, historia general del arte para los profesores y para los investigadores, historia del arte maya, historia del arte guatemalteco. Miren qué excelente, y por supuesto saludos a Juan Carlos García para poder direccionarnos, porque justamente hablábamos con el licenciado Walter de cómo hoy los pensum llevan a los niños como en modo rápido, turbo, ¿verdad? Y se pierden tantos detalles de la historia en general, no digamos de Guatemala, ¿verdad? Claro, esto es preocupante en ese sentido, ¿verdad? Porque se van reduciendo contenidos. Sí. El currículum nacional base nos está limitando, por ejemplo, las cuestiones artísticas. ¿Sí? No es un secreto, pero tenemos colegios o instituciones, y no solo colegios privados, sino también instituciones públicas, donde al profesor de ciencias sociales le están poniendo a dar teatro, o le están pidiendo que dé música, o le están pidiendo que dé cuestiones artísticas. Es cierto que los profesores de ciencias sociales muchas veces tenemos cierto carisma para estas cuestiones, pero no es nuestra especialidad. Entonces, eso quiere decir que estamos siendo mal formados en esta parte estética. Y miren, yo les voy a decir una cosa que me parece preocupante. Cuando se nos debilita la parte estética, la parte musical, la teatral, la escultórica, la pictórica, nos imposibilita de apreciar la belleza y eso nos amarga. ¿verdad? Totalmente. Nos amarga y nos produce una sensación de insatisfacción permanente porque no nos permite disfrutar y apreciar la belleza. Y alguien muy ingenuamente dirá, no, pero es que eso no es importante. Claro que es importante si esto es el día a día, ¿verdad? Totalmente. Esta parte de la estética donde nosotros distinguimos entre lo bello y lo feo, ¿verdad? Es una cuestión cotidiana. Ajá, ¿verdad? sí. Decimos nosotros que la estética es tan importante como la lógica y como la ética, porque nosotros pasamos haciendo este tipo de elecciones siempre. Elegimos entre lo bello y lo feo, que es lo estético, entre lo falso y lo verdadero, que es lo lógico, y entre lo bueno y lo malo, que es lo ético. Pasamos haciendo eso siempre. Ay, qué bonito. Y entonces, eso. Cuando no tenemos esta formación estética, pues nos quedamos como cojos en esta triada, ¿verdad? Sí. Y nos imposibilita de disfrutar la belleza. ¡Ah, qué bonito estuvo eso! Eso es cierto. Súper interesante, y un pequeño análisis para arrancar este 2024, ¿verdad? Y buscar esa información, porque hoy por hoy, pues si hay limitantes, también podemos encontrar formas de poder obtener más información. Así que al licenciado Walter Gutiérrez lo encuentran en redes sociales como Quique Gutiérrez, sin S al final, ¿verdad? Sí, sin S al Z. final. Por acá dice, nosotros en Agua Blanca celebramos el Día de los Reyes Magos como feria patronal, dice. Excelente día por acá. También en algunas regiones, ¿verdad? Lo celebran de esa forma. Eso es interesante, no lo habíamos mencionado, pero tenemos, por ejemplo, a los pueblos con el nombre de Gaspar,
Ay, que es interesante cierto. porque tenemos un Melchor. Melchor de Mencos. Melchor de Mencos. Aunque Melchor de Mencos no se llama Melchor de Mencos por el rey, sino por un corregidor, ¿verdad? Que se llamaba justamente así. Melchor de Mencos. Pero sí tenemos Gaspares, ¿verdad? San Gaspar Vivar, por ejemplo, y San Gaspar Chajul. San Gaspar Vivar, que está aquí muy cerquita en la Antigua, que se los recomiendo muchísimo. Miren, a veces uno se queda asombrado de lo que no conocemos la Antigua Guatemala. Está muy cerca, ahí entre San Pedro Las Huertas y San Cristóbal el Bajo. Hay una plaza que es una verdadera maravilla, una fuente del siglo XVIII y una fachada del siglo XVII maravillosa, que es un pequeño pueblecito en honor a San Gaspar. Ay, qué ¿verdad? bonito. Se llama San Gaspar Vivar. Y el otro es San Gaspar Chajul, en el departamento del Quiché, que tiene una iglesia maravillosa y una fiesta enorme dedicada justamente a de los tres. De los tres, en realidad es Gaspar el que más tiene reconocimiento, ¿verdad? ¿Y eso es por algún dato específico? Fíjese porque que llevaba el oro. En teoría, Melchor es el del incienso. ¿Verdad? Melchor es el del incienso. Entonces es Gaspar, Melchor, Melchor, Gaspar y Baltasar. Es el del oro, tiene usted razón, es el del oro. Es probablemente que sea por eso. Además, por lo tanto, Gaspar sí es el del incienso. Es el segundo. Es el segundo y es el que representa a la población no europea. Porque evidentemente el primero es el europeo, el segundo es diríamos, del Medio Oriente y el tercero es el africano. El africano. ¿Verdad? Entonces, Gaspar es justamente uno de estos reyes pues que tiene más repercusión en ese sentido. Licenciado, respecto a los regalos que ya habíamos hablado, eran representativos, pero tienen un significado también. Claro, tienen un significado porque estos tres elementos, el oro, el incienso y la mirra, son tres elementos que tienen un alto valor en ese momento histórico y tienen un sentido, diríamos, de ofrenda hacia una característica que en este caso Cristo reúne en su persona. El oro, y decimos, el oro es para el rey, el incienso es para el Dios y la mirra es para el hombre. Nos cuesta un poquito de trabajo la mirra, estoy seguro. Yo no sé qué es la mirra. Que la mirra es un compuesto que sirve para ungir o para curar, ¿sí? Como medicina. Y cure, es un ungüento medicinal, ¿verdad? Y si nosotros vamos al final del Evangelio, vamos a leer que Cristo fue ungido con mirra, el cadáver fue preparado con mirra para, diríamos, limpiarlo después de la crucifixión, ¿verdad? Entonces es oro para el rey, incienso para el Dios y mirra para el hombre. Y aquí es que esto es clave, ¿verdad? Mirra para el hombre, porque la mirra es un elemento sanador. ¿Sí? Es un elemento curativo. Y entonces los dones o los regalos, los obsequios que le están presentando en ese momento están prediciendo o están predestinando la figura de Cristo, ¿verdad? Cristo que es rey. De hecho, el Evangelio lo repite, ¿verdad? Cuando él está delante de Pilato, dice, Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Y él le contesta, tú lo has dicho, yo soy rey. Los magos le llevaron un regalo para un rey. Si usted lo ve desde la óptica del momento del discurso, uno dice, ¿por qué una persona como esta le está llevando oro a un niño que está completamente desvalido? Si el oro es para un rey, pero eso cobra sentido cuando uno lee el Evangelio al final. Luego el incienso, ¿no? Porque es Dios, y muchas veces él lo confirma. Hoy se ha cumplido esto, le dice en la sinagoga a los judíos cuando le dicen, ¿eres tú el Hijo del Altísimo? Y él dice que sí. Entonces es Dios. Y luego es hombre, porque lo matan. Y entonces vean ustedes cómo esos regalos tienen un sentido evangélico muy profundo. Muy, muy profundo. Y entonces los dones se convierten en la esencia del relato. ¿verdad? En la esencia del relato. Y el otro gran carisma que tiene ese relato es: el mensaje no es solo para los judíos, el mensaje es para todos los pueblos. Dice, hemos visto la estrella, hemos visto su estrella lejos, ¿verdad? Presumiblemente estas personas que eran astrólogos y astrónomos, porque en ese momento son las dos cosas, ¿verdad? Justamente eso le platicaba yo a Danilo, que le íbamos a consultar, de que se decía que eran astrólogos, exacto, ¿verdad? Y que eran guiados por una estrella. Exacto. O sea, estamos hablando de una como combinación de profesiones. Yo conozco
el transcurrir del universo gracias al movimiento de las estrellas, que sería el trabajo que hace un astrónomo, y luego también predigo cosas en función de esos movimientos, es decir, soy un astrólogo. Correcto. Entonces hacen las dos cosas, hacen lo mismo. Entonces, ellos están lejos, siguen un movimiento estelar y van a Belén. Eso quiere decir que el mensaje se sale del pueblo. Sí. Entonces, por eso es un tema tan gustado por la Iglesia Católica y por el cristianismo en general, claro, ¿verdad? Porque lo que quieren hacer es universalizar ese mensaje. ¡Ay, qué bonito! Por eso es que ahora, para el Día de Reyes, ya saben que tienen que arreglar una cadenita de oro, una bolsa de carbón y algo medicinal. El incienso. ¡Ay, qué bonito! Y el incienso, sí. Yo dije que carbón, ¿verdad? Pero sí. ¿El incienso qué función tiene ahora? Bueno, el incienso justamente es una especie de, vamos a decirlo así, de purificador del ambiente y de exaltación de ofrenda hacia lo divino. Ya. Es como los que hay ahora que son con aroma. Claro, lo que pasa es que hoy pues nosotros tenemos pues fácil acceso a estas barritas de incienso que son orientales, ¿verdad? Que claro, también tienen la misma función, pero la idea del incienso en el mundo judeocristiano es justamente de ofrenda a lo divino, ¿verdad? Porque pues sube y la idea es esa, ¿verdad? El incienso obviamente es un vapor y eso hace que se pierda en el infinito. ¿Sí? ¡Ay, qué ese bonito! Es el sentido del incienso. Yo siempre paso mis inciensos por todos lados. Aquí en la cabina no puedo porque me van a regañar. Pero sí, se habla mucho de, ¡ay, qué bonito eso! De que se va el humo, digamos, a la divinidad y se va al infinito, ¿verdad? Exactamente, y eso es recurrente en todas las culturas, ¿verdad? Nuestros pueblos mayas tenían la costumbre de los inciensos. Es más, aquí tenemos inciensos de una calidad y de unos aromas fabulosos, ¿verdad? Sí. El pom y el copal, que son inciensos prehispánicos, porque nosotros también aquí en este nuevo mundo tenemos la costumbre de quemar resinas para agradar ¿a quiénes? A los dioses. ¿No? ¡Qué bonito! Por eso es que decía hace un momento, en realidad decimos, es que nos impusieron tal cosa. Bueno, pero es que tampoco es que eran desconocidos para nosotros. Totalmente, ¿verdad? Sí. Eran cosas que se hacían porque todas las culturas responden de la misma manera ante situaciones similares. ¡Ah, qué bonito! Y el incienso, ¿así se le llama el que va atrás de la procesión? ¿O exactamente, es el incienso? Exactamente. Y en las procesiones tienen mucho sentido. Tienen mucho sentido, especialmente el Viernes Santo. Porque el Viernes Santo el incienso distinto. Se mezcla con la mirra y entonces otra vez, ¿verdad? Si el mago le llevó mirra, si el Viernes Santo cuando bajan a Jesús de la cruz lo ungen con mirra, pues tiene sentido que se queme mirra, ¿verdad? Porque la mirra también es aromática, ¿verdad? La mirra es una planta, ¿verdad? Sí, una planta. Pero es cierto, tiene un olor distinto, o sea, y nos hace el link de que estamos en Viernes Santo y es como más ceremonioso, siento yo. Exactamente. ¿Verdad? Esa es la función el Viernes Santo. Por eso, si nosotros vemos las procesiones de Viernes Santo en nuestro país, el Viernes Santo en la tarde hay mucho más incienso, ¿verdad? Incienso y mirra. Y mirra. Nosotros vemos la procesión, por ejemplo, la de San Felipe, la Escuela de Cristo, el Calvario, y son columnas y nubes de... ¿Por qué? Porque estamos envolviendo el cuerpo en mirra. Sí, pues, ahora todo tiene sentido. Y por supuesto, también es más difícil encontrar mirra, digo yo, que el incienso. Hoy por hoy lo encontramos mucho más fácil. Bueno, sí, es efectivamente, la mirra es una planta originaria del Medio Oriente, ¿verdad? De toda esta región, y esta, pues obviamente tuvo que tener el proceso de difusión, mientras que los inciensos, que son resinas de plantas aromáticas, pues hay particulares para cada país. Vuelvo a mencionar, nosotros tenemos nuestras propias resinas aromáticas, es decir, nuestros propios inciensos. En cambio, la mirra, esa sí es, pues es una planta muy que se llama así, y esa pues es un poquito más difícil. Sí, que el incienso pues hay para diferentes gustos, intenciones, ¿verdad? Usos que se le vaya a dar. Exactamente. Y este aparecimiento de nuestras barritas de incienso, que ahora se ha vuelto tan, diríamos, común, pues ya tiene otras connotaciones, ¿verdad? Porque ahí entonces aparece esto que usted acaba de mencionar, que si esto es para esto es para lo otro, esto es para lo otro, pero originalmente este incienso del que estamos hablando tiene solamente esa exactamente. A mí me encanta el de Palo Santo, que hay uno que es bien fuerte, digamos, el olor, y es para limpiar el ambiente, ¿verdad? Tenemos nota de voz, ¿no? Sí, nos habían dejado por acá nota de voz, muchas gracias. Hola, buenos días, les envío un mensajito de voz porque
voy manejando, entonces es más fácil, pero quería compartirles que en mi familia todavía se conserva la tradición. Nosotros quitamos el nacimiento hasta el 3 de febrero porque el 2 de Candelaria le rezamos la novena al niño. Entonces, no hacemos como lo hacía mi abuelita, que invitaba a toda la cuadra y familia y compraba tamalitos o tamales y hacía ponche y se cantaban una especie como de cantos al niño y era una gran fiesta, pero desde que murió mi abuelita nosotros continuamos la tradición, pero lo que sí hacemos es reunirnos y rezarle a la Virgen y al niño, que considero que es más importante y menos caro. Qué bonita, muy muchas buen gracias. punto, muy buen punto. Las novenas del niño todavía terminan muchas el 2 de febrero. Es cierto, sí, las novenas, las famosas novenas Las que hablaban famosas las abuelitas, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Adiós mi Manuelito. Yo decía, pero ¿por qué le dicen Manuelito? Pero es una deformación de Emanuel. Recuerde que en el Evangelio aparece la palabra Emanuel, entonces aquí se ha cambiado a Manuel, ¿verdad? Entonces, adiós mi Manuelito. Ese es un canto muy tradicional del 2 de febrero, como dice la estimada oyente por ahí, ¿verdad? Eso todavía se conserva en muchos lugares de la ciudad, en los barrios antiguos, en algunos municipios, sigue celebrándose la novena terminando hasta el 2 de febrero. El 2 de febrero. Y justamente para finalizar, quería como recalcar las diferentes formas en que se va celebrando este Día de Reyes. Lo importante es que rescatemos, porque cada familia va a tener su forma de celebrar. Si no lo celebraba, pues también creo que sería interesante ir inculcando un poquito de celebración, pero con información a sus niños. Esos datos históricos que para que vayan creciendo y prevalezcan dentro del círculo familiar. Claro, esto es importante, ¿no? Porque todas nuestras tradiciones tienen un porqué, tienen una raíz, y lo importante, creo yo, va a ser que los padres puedan continuar estas tradiciones explicándole a los niños el porqué de estas costumbres, ¿verdad? Porque al final creo que lo que nos hace únicos es justamente estas cuestiones diferentes que podemos ir recuperando o tomando conciencia de cómo celebrarlas. Excelente. ¿Usted cómo lo celebra, licenciado? Bueno, nosotros en mi casa pues todavía comemos tamales y tomamos ponche para el 6 de enero. Ajá. Había una tradición muy antigua de quemar incienso. Todavía en mi casa hasta hace no mucho se quemaba incienso a las 12 del día. ¡Ay, ¿verdad? qué bonito! Que es como una parte de ese ritual del 6 de enero, pero volvemos también con esto. Todas estas tradiciones toman formas diferentes. Hay cuestiones comunes, pero toman formas diferentes en las casas. Yo creo que ahorita lo que prevalece es el consumo de nuestros tamales. Y la rosca. Y la rosca, por supuesto, ¿verdad? Pero si queremos algo más guatemalteco, va a ser el tamal y el ponche. ¡Ay, qué bonito! Excelente. Y con este cargamento de información que siempre es de un gran aporte para toda la familia del Morning, pues obviamente queremos agradecer al licenciado historiador magíster Walter Gutiérrez. Ya saben, lo encuentran como Quique Gutiérrez. Mire, aquí me escriben desde Sanarate, Mario Velázquez, muchas gracias por estar oyendo el programa también. ¡Qué buenísimo! ¿Desde Sanarate? Sí, desde Sanarate. Excelente, un fuerte abrazo, muchas gracias por estar en sintonía. Así que, licenciado, gracias también por darle la apertura a todas las visitas en cabina, que es nuestro primer invitado. Así es, mire, comenzando el año, y pues para mí ha sido un verdadero gusto y honor estar con ustedes dos, el año pasado, gracias. Comenzando, y por supuesto con su auditorio que es tan importante, tan querido y tan alegre de Alfa, ¿verdad? Muchas gracias. Qué buenísimo, y sabemos que hay mucha más historia que compartir con el licenciado, con todo ese conocimiento que nos viene acá a regalar, así que muchas gracias, licenciado, un fuerte abrazo. Y ya saben ustedes, amigos, hablábamos de los 3 regalos de los Reyes Magos: el oro, el incienso y la mirra, y yo creo que uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado es que sabemos que Él vendrá otra vez y que algún día vamos a recibir el más grande de todos los dones que Dios nos puede dar, que es la vida eterna, ¿verdad? Eso creo que nos debe dar mucha alegría en el corazón y motivación para seguir adelante, ¿verdad? Así que, licenciado, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes y un feliz día y una feliz semana para todos.